Hola, Keren. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor Eloy Morales Brand? Como siempre, un gusto tenerte para este espacio con todos nuestros amigos para Metropolitano Noticias. El día de hoy, como siempre, un lujo tenerte con nosotros, el doctor Eloy Morales Brand, para quienes no lo conocen, y para todos los que somos sus fans y seguidores. He de reconocer su trayectoria el día de hoy. Seré muy breve porque en verdad me llevaría toda la entrevista hablando de todo lo que ha hecho, pero el día de hoy nuestro invitado de lujo cuenta con una licenciatura en Derecho, maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Madrid. También cuenta con estudios de doctorado en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit y también un doctorado en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, España. Cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como más de 25 libros publicados como autor y coautor relacionados con el sistema de justicia penal y los derechos humanos, entre los que destacan, ¿verdad?, Juicio Oral Penal, Práctica y Técnicas de Litigación, por la editorial Treusch Publient en 2018, Derecho Penal Análisis Crítico por la Universidad Autónoma de San Luis de 2016, y obviamente el lujo del día de hoy, Proceso Penal y Tutela de Derechos, Audiencias, Privacidad y Medios de Comunicación, de este año precisamente de la editorial Tirantón Blanc, y actualmente se desempeña como director de la carrera de Derecho en la Autónoma de Aguascalientes. Y el día de hoy, como decía yo, nos va a acompañar precisamente para hablar de algunos conceptos que se retoman en este libro que considero yo deben adquirirlo. No hablo de más, yo adquirí el mío. Obviamente falta ahí la firma autógrafa de nuestro invitado, pero en verdad no se lo pueden perder. Ustedes saben que siempre recomiendo las obras que leo y esta es una de ellas. Está muy accesible. El autor maneja un lenguaje, además de accesible, también muy nutrido en conocimiento, en práctica, y eso lo hablaremos poco a poco para ir retomando nuestros conceptos. Y los conceptos como propuesta el día de hoy son obviamente tutela, principios, medios de comunicación, acceso a la justicia y audiencia. Me gustaría que empezáramos por precisamente uno de los principales, tutela, doctor. Gracias, Keren. Gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, ¿qué nos dice tutela? Tutela nos va a decir protección. Como en este sistema penal, y no solamente en el penal, sino en todos aquellos donde están en juego los derechos humanos fundamentales de las personas, particularmente en México, necesitamos tener una instancia que tutele, es decir, que resguarde, que proteja los derechos de las personas contra conductas autoritarias del Estado y de otros particulares. Creo que es lo básico en un Estado constitucional de derecho, tener esa posibilidad de protección, porque si tenemos un derecho, pero no tenemos un mecanismo para protegerlo o hacerlo efectivo, pues no tenemos realmente un verdadero derecho. Entonces, el concepto, la idea de tutela va por ese lado. Protección en el contexto de poder ejercer, cumplir y hacer efectivos nuestros derechos en contra de oposiciones ilegítimas, y para eso está este mecanismo de protección o tutela. Y obviamente es importante destacar que en el mismo se desprende el trabajo práctico que has llevado por toda tu carrera profesional y que el mismo nos lleva al siguiente concepto, obviamente, que obviamente a través de los principios precisamente vas arrojando este conocimiento. Principios, doctor. Sí, los principios son criterios de optimización de derechos, es decir, son las herramientas que nos ayudan a que un derecho realmente pueda observarse y respetarse en la realidad. Anteriormente se manejaba o se tenía el concepto de principios como meras aspiraciones morales o éticas que estaban por ahí volando y que simplemente orientaban, ¿no?, más o menos los criterios de aplicación de las normas, de las reglas, pero ahora ya en la actualidad con el desarrollo que hemos tenido a nivel constitucional, a nivel internacional, pues los principios no son simplemente esos criterios morales, sino que ya son herramientas obligatorias que nos ayudan a establecer los parámetros necesarios para la interpretación
a favor de los derechos de los seres humanos. Entonces, algo básico y fundamental de los principios es que estos principios prevalecen sobre las reglas. Las reglas que son artículos, normas legales que regularmente no dan opciones, nomás te dan el sí o el no, es todo o nada, y que se aplican prácticamente sin distinción, a diferencia de los principios que tratan de ponderar, que tratan de verificar cuál es el conflicto concreto, cuál es el caso en sí y cuál es sobre todo la mejor respuesta. Una regla implica que un litigante o una litigante, cuando tiene un problema, busca la ley que le dé solución a ese problema. En cambio, un principio nos dice o nos ayuda a buscar primero la solución más justa a favor de las personas y luego de ahí buscar o arroparla de legalidad, ¿no? Eso sería como tal el principio. Y eso que mencionas acerca de arropar la de legalidad, precisamente, hay ocasiones en los asuntos, en el proceso penal, que no solo se arropan de legalidad, sino también se arropan con contextos como el contexto mediático, ¿no? Y cómo ingresan los medios de comunicación en el proceso penal también y el tratamiento. Hablando de este concepto, doctor, los medios de comunicación en este. Sí, los medios de comunicación, una herramienta muy importante para los estados democráticos, sobre todo para generar esos debates democráticos de construcción social y de evolución social. Los medios de comunicación establecen, o más bien tienen una función muy importante, sobre todo en materia penal, hay que decirlo también, para tratar de acercar esa publicidad a la que se refiere el sistema de no ocultar la información, de no trabajar tras bambalinas, sino que realmente la sociedad tenga acceso a que los casos se analicen y se resuelvan públicamente, pero sin llegar obviamente a los medios de comunicación a sustituir el trabajo de las autoridades y sobre todo de las y los jueces que llevan a cabo los procesos. Entonces, si bien los medios de comunicación, los mecanismos de comunicación nos ayudan obviamente a producir información, a generar información para que las y los ciudadanos podamos tomar decisiones, por un lado, saber incluso los contextos de seguridad o inseguridad en los que nos movemos, los contextos de violencia o de falta de violencia y también la toma de decisiones que se llevan para contrarrestar estos temas. También tener mucho cuidado con lo que viene siendo el medio de comunicación o aquel medio de comunicación que en lugar de buscar un debate democrático, lo que busca es un debate morboso, una cuestión de afectación a la intimidad, a la privacidad de las y los involucrados en el proceso, no solamente a la víctima, no solamente a la persona acusada, sino también incluso a todos los que están trabajando dentro del proceso penal y las familias que también salen en un momento dado a relucir la información en estos contextos. Entonces, hay por un lado una visión muy buena de lo que vienen siendo los medios en ese aspecto de garantizar y favorecer los debates democráticos a través de la publicidad, pero también tener contextos cuidadosos para efecto de que ese debate democrático no se convierta en un debate de opinión publicada más que de opinión pública sobre la vida, sobre la personalidad, sobre las características de un ser humano que no deben salir más allá del proceso penal porque incluso el problema puede seguir incrementando en vez de solucionar. Finalmente, el medio de comunicación tiene un poder constructivo al momento de generar esa libertad de expresión o provocar esa libertad de expresión y de fluidez de la información para la construcción de una sociedad más democrática, pero también tiene un poder destructivo cuando puede etiquetar a personas que son inocentes, personas que no tienen por qué ser evidenciadas como víctimas y que luego el contexto en su sociedad cambia radicalmente. No solamente cambia por el delito, sino también puede cambiar incluso por una indebida información que sea publicitada. Y esto me gusta mucho cómo lo retomas en tu libro acerca de esta presunción no solo de inocencia, sino también presunción victimal, ¿no? En torno al tratamiento que se da en medios, tanto a la presunción de inocencia como a la presunción victimal, porque siempre cuidamos esa parte informativa
de la persona probable responsable, pero también hay que cuidar a esa víctima, ¿no? Y creo que esto es muy importante, más en el escenario en el cual nos estamos enfrentando actualmente, en donde en ocasiones de manera quizás insensible se informa sin tomar en consideración esas presunciones, y creo que es muy, muy válido en este tema, que nos lleva precisamente al acceso a la justicia, ¿no? Hasta dónde las víctimas, hasta dónde también el probable responsable tiene esta posibilidad, y cómo, me gusta mucho cómo lo aborda el doctor como tutela, obligación de la autoridad en vigilar que esto sea posible. Acceso a la justicia. El acceso a la justicia prácticamente sería el complemento de la tutela que comentábamos hace un momento. Independientemente de todos los derechos que se puedan imaginar, como el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, etcétera, cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos un problema en la ejecución de los derechos de uno frente al otro, o que la autoridad no cumple adecuadamente con los derechos, o por ejemplo en materia penal, y como bien lo dices, cuando por ejemplo tenemos una víctima, cuando tenemos una persona que es señalada como agresor, ¿qué pasa con sus derechos? Bueno, la posibilidad de poder acudir ante autoridades judiciales para poder solicitar que se hagan efectivos esos derechos y que en su momento se verifique si la afectación o no puede darse. Parte del acceso a la justicia está muy, muy relacionada con entender a los poderes judiciales no como simple poderes de interpretación de la norma y de aplicación de la ley al caso concreto, sino como una garantía por sí misma. Creo que en los modelos democráticos, constitucionales democráticos como el de nosotros, el Poder Judicial es en sí una garantía de las personas, una garantía, como decíamos, en contra del autoritarismo de los particulares, en contra del autoritarismo del Estado, pero sobre todo una garantía de una entidad que está por encima tanto de particulares como de todas las autoridades, sea Poder Ejecutivo, Legislativo y otro tipo de órganos autónomos, para tratar no solamente de resolver los conflictos de una forma más adecuada o más benigna para los derechos de las personas, sino también para que efectivamente las y los ciudadanos podamos acceder a esa justicia, ¿no? Entendiendo no la justicia también como un simple término filosófico o ético o moral, sino la justicia como un mecanismo realmente de protección, de saber cómo tratar a un ser humano y tener un catálogo de derechos para hacer cumplir esa máxima de lo que es un ser humano y satisfacer sus necesidades. Ahí es donde viene el acceso a la justicia. El acceso a la justicia no es simplemente ir a presentar una demanda, no es simplemente iniciar un proceso, es provocar que la autoridad genere la satisfacción de necesidades humanas y establezca todo el desarrollo necesario para que esas necesidades, entendidas como derechos humanos, se vean satisfechas realmente, y con eso obviamente toda la sociedad empieza a generar un mejor entorno. Y esto lo retomas precisamente en el libro, de esta calidad de garante de la autoridad, precisamente en vigilar todo el proceso penal. Y me parece importante, para ir cerrando, cómo en esta propuesta del libro que nos hace nuestro invitado el día de hoy, me parece importante, y lo debo decir porque así es, que maneja conceptos y casos prácticos aplicados con los conceptos que el mismo autor propone. Y lo comento por lo siguiente, porque siempre nos encontramos con libros que sí tienen la doctrina, tienen interpretación, tienen ley y todo, ¿no? Pero no aterrizan la idea hacia algo concreto. Y esto me parece importante que se rescate en este libro, Proceso Penal y Tutela de Derechos, porque además nos va llevando de la mano en una audiencia de tutela de derechos. Entonces, es algo que me parece importante destacar, doctor Eloy. Yo sé que no te gusta decirlo mucho, pero yo sí lo voy a decir, porque hay que decirlo, que suene fuerte, ¿no? Que es una propuesta muy importante, con una visión desde la práctica, pero que además con una propuesta, y que en verdad los lectores no me dejarán mentir cuando lo tengan enfrente, y verán que es una propuesta práctica más que teórica. Digo, sí lleva de la mano conocimiento, pero también lleva práctica, precisamente con el último concepto de audiencia, para ir generando
pues una audiencia más ajustada al deber ser con este respeto a los derechos humanos, doctor Eloy. Sí, bueno, una de las herramientas de esta tutela es ir a hablar, ¿no? Audiencia que proviene de audición, de ser escuchado, de ir a pedir, de ir a solicitar justicia, de ir a defenderse, de ir a proponer resoluciones. Y cómo estas audiencias de tutela pues, son las más importantes en los modelos procesales acusatorios y son los que, o a las que menos atención se les da, ¿no? Regularmente tenemos prácticamente todos los tratados, todas las capacitaciones, todo lo que vemos en un 90% de lo que viene siendo el sistema acusatorio y entender el sistema penal mexicano va encaminado en audiencias como la inicial, porque pues, es con la que comienza el proceso, la intermedia para fijar litis y medios de prueba, y la de juicio oral, cuando incluso las de juicio oral son las que menos tenemos, ¿no? En este contexto de sistema acusatorio, y cómo dejamos a un lado la audiencia más importante o las audiencias más importantes, que son justo las audiencias de tutela de derechos, que son, ¿qué? Simplemente peticiones sencillas ante los tribunales para que se respete o se haga valer un derecho importante. Creo que ahí es donde cumple su verdadera función y sobre todo la operatividad, los principios de oralidad, de inmediación, de contradicción, de igualdad, y por lo cual las y los jueces tienen que estar en contacto directo con las personas. Creo que uno de los puntos esenciales, importantes en este término de la audiencia, es que los tribunales ya no juzgan papeles, ya no juzgan números, sino que juzgan a seres humanos. Y entonces hay que estar en contacto con esos seres humanos, hay que escuchar a esos seres humanos, hay que vivir lo que han vivido esos seres humanos para poder resolver. De ahí es donde viene la idea de la audiencia de tutela. No solamente es protégeme, sino date cuenta y ponte en mis zapatos antes de juzgar mi camino. Te presto mis zapatos en las audiencias para que puedas juzgar mi camino a través de mi visión, y no solamente mi visión, sino todo el contexto que está dentro de este tema de las audiencias de tutela. Entonces, es uno de los puntos más importantes y una de las herramientas más importantes, que como bien lo dices, en el texto no solamente lo platicamos desde a nivel teórico, sino también de la práctica, de la realidad que hemos estado viviendo, en las audiencias que hemos participado y también en otras que hemos podido tener acceso para darle por lo menos alguna idea a las y los lectores que les puede ir orientando en este tipo de audiencias y pues hacer un trabajo mucho mejor en la protección de los derechos de los seres humanos. Que bueno, déjenme decirlo que en lugar de proceso penal y tutela de derechos debería ser manual, manual de proceso y tutela de derechos, porque en verdad te va llevando de la mano, saben que no hablo de más, en verdad, te va diciendo prácticamente hasta propuestas de audiencia y me parece eso muy práctico, por eso sugiero, doctor Eloy, ya en la siguiente edición, ojalá se tome mi comentario en cuenta, pero en verdad no dejen de adquirir este libro que yo creo que para todas las y los operadores es de mucha utilidad, no solo por el contenido teórico, sino práctico. Doctor, ¿en dónde lo podemos adquirir? Bueno, directamente por internet, ahorita es la opción más fácil en lo que es la editorial Tirando Blanc, ahí lo encuentran. Bueno, también está en algunas otras librerías distribuyéndose también, por el Sótano, Gandhi, en ese aspecto, pero ahorita como está recién salido del horno En para exclusiva. distribución de toda la República, creo que quieren es la segunda que compró. Ay, claro que no. ¿Cierto? Lo pueden encontrar Usted directamente. y luego yo. Por eso, si los primeros llegaron para mí y luego a ti. Y ahora sí, el pedido ya me llegó. No, pero Así. en verdad es un agasajo, no lo digo, y es muy ágil leerlo, yo ya lo he leído y por eso te estoy comentando el día de hoy. Y pues un gusto como siempre tenerte, Eloy Morales Brand, no solo por tu calidad humana, sino profesional y tu liderazgo que se nota en este libro precisamente de tutela de derechos, que reitero, será manual. Pero bueno, nos vemos en otra emisión. Muchas gracias, Eloy Morales Brand, por acompañarnos como siempre y tu prestancia en este espacio siempre eres bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti, Karen. Gracias a todos.